Hoy vamos a compartir un salmo, un himno bastante larguito en comparación a los que hemos venido compartiendo. Normalmente los himnos anteriores han tenido 5, 6, 8 versículos. Este tiene 18 versículos. El himno que compartimos la semana pasada solamente tuvo 3 versículos, pero tuvo un gran material para compartir. El día de hoy vamos a compartir, sí, creo, todo el himno, porque hay unas partes donde vamos a estar reflexionando, hay otras partes que de pronto simplemente vamos a hacer la lectura, porque no hay en estos momentos o en esta ocasión, no quise hacer profundidad en algunas cosas que ya están escritas. Pero vamos a quedarnos en una parte que es bastante interesante y que sé que así como yo aprendí, vamos a aprender todos. Entonces los invito, amados, a que oremos, a que me acompañen en oración antes de iniciar para ir a este estudio del Salmo 132. Amén. Oremos al Padre. Amado Rey, bendito, eterno, soberano, gracias te damos, Rey, por este día. Gracias por este nuevo Shabbat, Padre, que inició el día de ayer, Padre, cuando se oculta el sol. Gracias te damos, Padre, por tu amor, por tu fidelidad, por tu compasión, por tu solidaridad. Padre, tú has sido bueno en gran manera, darnos el privilegio, Padre, de poder encontrarte cada día, Señor, en esa búsqueda que hacemos, Padre, en el lugar secreto, poder encontrarte allí, Señor, y poder con toda libertad adorarte. Gracias te damos, Señor, por nuestras vidas. Gracias por todo lo que tú nos provees día a día. Gracias por tu sustento. Gracias por cuidarnos, por protegernos, Señor, por librarnos de todo mal. En esta hora, Padre, coloco cada una de nuestras vidas delante de tu presencia, Señor, para que seas tú direccionándonos, para que seas tú ayudándonos, Padre, y mantenernos en ese proceso de santificación al cual tú nos llamaste. Padre, en esta hora queremos orar por nuestras familias. Padre, oramos por cada uno de ellos, Señor, donde quiera que se encuentren, toda nuestra parentela. Padre, te pido que les bendigas, que les guardes, que les cuides y que les ayudes. En tus manos encomiendo, Padre eterno, a mis hermanos de esta congregación, donde quiera que estén también, los presentes, Señor. Se está ayudando, Padre, a tu pueblo. Oramos, Padre, por aquellos que están enfermos, Señor, por aquellos que están padeciendo dificultades de enfermedad, Padre eterno, para que seas tú interviniendo, Señor, en sus vidas. Padre, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, por tu compasión. Padre, extiendo tu mano de sanidad sobre sus vidas. Ayúdales, Señor, y que ellos puedan ver esa intervención divina, esa intervención tuya en sus vidas, Señor, de manera milagrosa, Señor, y que ellos puedan seguirte glorificando, Señor. Gracias te doy, Rey amado, por este Shabbat. Gracias por esta ciudad. Gracias por nuestro país, Colombia. En tus manos encomendamos, Padre Celestial, a sus dirigentes, Señor, para que seas tú derramando el querer como el hacer de tu buena voluntad. Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor. En tus manos, Señor, encomendamos nuestras vidas. Coloca, Señor, en nosotros ese querer como el hacer de tu buena voluntad. En tus manos encomendamos nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, para que en esta hora podamos, Padre, estar dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, a poder recepcionar, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, todo lo que tú nos quieres enseñar en el día de hoy, toda tu instrucción, Padre, para poner por obra, Señor, todo lo que tú demandas de nosotros. Gracias te damos en estos momentos. Te exaltamos a ti en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, amados, vamos a iniciar con este estudio. Hoy vamos a estar mirando este himno que Reina Valera, silencia el mic, porfa. En la Reina Valera dice plegaria por bendición sobre el santuario, y tiene un subtítulo que dice cántico gradual. Y vamos a verlo acá en la Torá viviente. Vamos a ver cómo dice tefilá por la bendición sobre el templo, una canción de ascensión. En este caso, simplemente en el hebreo dice Shir Hamalok, no dice de quién es. En esta ocasión no dice Le David ni para el amado, no lo dice, pero vamos a ver que el texto
va a hablar de David. Va a hablar de David y vamos a ver la lectura a qué se refiere. Dice, Adonai recuerda a David. Aquí es donde de pronto comienza como que la incógnita. ¿Es el mismo David o es otra persona que está diciendo, Señor, recuerda a tu hijo David? Ahí está la incógnita. Recuerda a David toda su mansedumbre, como él juró a Adonai y se inclinó al Adonai de Jacob. Ciertamente no estaré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que encuentre un lugar para Adonai, un Mizcán para el poderoso de Jacob. Oímos acerca de esto en Efrat, lo encontramos en los campos de Yar. Entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. Sube, oh Adonai, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu Kedushá, dice esta versión. Sean tus Kohanim vestidos de justicia y que griten de alegría tus Kadoshim. Por amor a tu siervo David, no rechaces el rostro de tu ungido. Adonai juró un voto a David, un voto que él no anulará. Del fruto de tu propio ser pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi instrucción, la cual les enseñaré, entonces sus hijos también para siempre se sentarán en tu trono. Porque Adonai ha escogido a Sión, la ha querido por su morada. Este es mi lugar de reposo para siempre. Yo moraré aquí porque la he escogido. La bendeciré abundantemente con mucha provisión. Daré a sus pobres pan hasta saciarse. Sus Kohanim los vestiré con salvación y sus Kadoshim gritarán de alegría. Yo haré que un cuerno retoñe allí de la línea de David y he preparado lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré con vergüenza, pero sobre él mi Kedushá florecerá. Amén. Este es el himno, 18 versículos. Y vamos a ver primeramente qué dice la Biblia de las Américas en sus notas. Esta es una nota que ellos hacen de este versículo 130, de este himno. Dice, este salmo es una petición de un rey judío, hablan de un rey cualquiera, para que el Señor se acuerde, y de David y de su casa. La oración consiste en dos secciones iguales. En la primera sección, del verso del 1 al 10, el salmista recuerda al Señor lo que David había hecho por él dentro del marco de una petición para David. Esta sección se desarrolla en dos partes iguales. La primera, la promesa de David de buscar un lugar de reposo para el Señor. El cumplimiento de esa promesa al recitar un himno sobre los que llevaron el arca desde Kiriat Jearim hasta el monte Sión, el lugar final para la adoración del Señor. En la segunda sección, el Señor contesta la oración punto por punto, así como David hizo juramento. En los versos del 2 al 5, también el Señor prometió a David dar un trono eterno en sus sucesores que guardan el pacto. Las promesas divinas que están en el verso del 13 al 16 contestan los versos 6 y 9, al 9. El Señor escogió al monte Sión como un lugar de adoración. El pueblo oró que él se levantara y fuera a su lugar de reposo. Él responde bendiciendo al pueblo desde allí. Oraba que los sacerdotes se vistieran de justicia, así el Señor los vistió. Sobre todo, oraban por los sucesores de David. El Señor prometió a David la victoria sobre sus enemigos y favor a su corona. Esta es una nota que ellos hacen, un pequeño resumen que se hace de este himno. Entonces, amados, vamos a iniciar el estudio de este himno verso por verso y vamos a iniciar con el primer verso que dice: Adonai recuerda a David toda su mansedumbre, toda su mansedumbre. Aquí el salmista, que no sabemos quién es porque no lo dice. Recuerden que este himno hace parte, todavía estamos en el grupo de los Shir Hamalot, de los himnos de las escaleras, de los peldaños. Aquí cuando el salmista está hablando, recuerda, esa palabra recuerda, más que todo le está pidiendo como que haz memoria, le está diciendo haz memoria de tu siervo David, más que todo hacer memoria con el tema de las promesas que el padre le había hecho a David, de todos los planes
que el Señor tenía para con él. Y aquí colocan una palabra, mansedumbre. En esta ocasión, amados, me disculpan, pero no quise traer el hebreo, colocarles allí, porque como el himno es bastante extenso, entonces me demoraría muchísimo. La palabra aquí que traducen como mansedumbre tiene que ver con humillación. Y la humillación está relacionada con todas las dificultades que en este caso pudo haber pasado David. Yo me encontré unas imágenes de lo que a veces hoy en día de pronto dibujan y las inteligencias artificiales acerca de David, me encontré esas. Y hablando un poco de David, cuando dice la palabra que David era conforme al corazón del Eterno, que algunos comentaristas de las raíces hebreas interpretan como que no se debe traducir así, sino que se debe traducir conforme al propósito del Eterno, porque ya sabemos todas las dificultades que tuvo David y la forma como en algún momento pecó. Y algunos comentaristas comienzan como que a hacer el listado de todas las dificultades que tuvo David a pesar de. Y nosotros mirando todas esas dificultades, que ahorita se las voy a mencionar algunas, vemos que allí se rompe todo ese concepto que a veces se tiene de que a veces se predica y ven a Cristo, que Cristo te va a bendecir, que Cristo te va a multiplicar, que ven aún lo que hablaba ahorita, ven y diezma, ven y pacta, ven y ofrenda, que el Señor te va a multiplicar, que el Señor te va a dar todo lo que tú deseas, conforme a los deseos de tu corazón, Dios va a dar, que mira, que ven, que... O sea, aquí con respecto a eso, a esto se cae todo absolutamente, porque el mismo Yeshua, y es un texto que hemos mencionado muchísimas veces, pero lo voy a mencionar nuevamente, cuando el Señor dice que en este mundo tendréis aflicciones, pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. El ser creyente, amados, el buscar al Eterno día a día, el buscarlo en oración, el procurar ser obedientes, el procurar mantener esa intimidad con el Señor, el mantener meditándonos en la palabra, el venir a congregarnos, ¿qué más podría decirles? El estar en armonía con los hermanos, en mantener una actitud sencilla, humilde, con esa capacidad de perdonar cualquier transgresión, cualquier situación que se presente con algún hermano o con cualquier persona, por muy noble que yo quiera ser, por muy piadoso que yo quiera ser, amados, en este mundo, eso no me va a librar a mí de las aflicciones. Porque yo mantenga, digamos que de pronto puede pasar una semana en que yo pueda decir, esta semana me mantuve santo. Ya, porque de pronto sentiste que quizás no pecaste de manera consciente, sentiste que tuviste una semana de una comunión espectacular con el Eterno, desbordaste tu corazón, te humillaste ahí en su presencia, lloraste, clamaste, sentiste la presencia del Eterno, te sentiste como si estuvieras caminando en las nubes, te sientes espectacular porque sientes en estos momentos que tienes una excelente comunión con el Eterno. Pero amados, eso no te va a librar de que estás en este mundo o de que estamos en este mundo caído y en este mundo vamos a tener aflicciones. ¿Ya? Vamos a tener. Pero eso no significa que tengamos que dejar de hacerlo todos los días. Independientemente de que tengamos dinero en el bolsillo o no lo tengamos, tenemos que buscarlo. Entonces, con relación a David, un personaje que el Eterno elige para reemplazar a Saúl, y que a través del profeta Samuel el Señor lo unge. Vemos que inmediatamente David es ungido, inmediatamente comienzan las dificultades de David. Porque hasta allí las únicas dificultades que había vivido David eran los animales que querían comerse a sus ovejas. Defender a sus ovejas. Eran las únicas dificultades que bíblicamente nosotros podemos decir que David vivía. Pero inmediatamente David es ungido, ahí comienza un proceso y qué bonito, amados, que podamos verlo como ese proceso de formación
que el Señor le tenía a David preparado para cuando fuera rey. ¿Ya? David sale en escena. La primera escena es el tema de Goliat. La primera escena así fuerte, el tema cuando mata a Goliat. Y esa escena da como para, como decía la semana pasada, como que no se metan conmigo porque yo fui que maté a Goliat. Como que de pronto era un momento para sacar humanamente el ego, si yo maté a Goliat, pero en el caso del himno pasado vemos que no fue así. Entonces, David pasó muchas dificultades después de eso, en su proceso como persona normal y como rey. Primeramente, dice en el listado que muchos hacen, escogí algunos puntos. Dice, fue despreciado y criticado por su familia, fue puesto en muchas luchas de vida o muerte, fue acusado de traición fue atacado por personas conectadas, poderosas y despiadadas. Vivió muchos años como un fugitivo, un hombre buscado. Le arrebataron familia, hogar, amigos y su carrera como rey. Experimentó una temporada significativa de muchos tropiezos. Fue aceptado como rey con mucha renuencia. Se enfrentó a muchos enemigos en la batalla a través de muchas guerras. Fue abiertamente criticado y despreciado por su esposa. Sufrió a causa de su propio pecado y escándalo, sufrió grandes conflictos y problemas entre sus propios hijos, sufrió un golpe de estado protagonizado por su hijo, seguido de una guerra civil, fue abiertamente despreciado y criticado por algunos de sus súbditos, y sigue la lista. O sea, David no tuvo una vida sencilla, David no tuvo una vida fácil, amado, así que saquémonos de esa cabeza que por el hecho de nosotros tener comunión con el Eterno, ya vamos a tener tranquilidad. Vean que a pesar de eso, vean todos los himnos que escribió David, en donde vemos una comunión íntima impresionante. Vemos una comunión allí que David tenía con el Eterno. Sin embargo, todo lo que pudo haber pasado. Amados, aquí de pronto para reflexionar de manera muy corta, todas las aflicciones que nosotros podemos pasar, yo creo que son muy pequeñas a la hora de ver todas las aflicciones que aquellos llamados por el Eterno que podemos ver en la Biblia. Vemos, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo, Rab Shaul. O sea, ¿qué vida tuvo Pablo? Pablo estaba ya como ahorita la misma inteligencia artificial. Bueno, ¿qué tal si de pronto una selfie, por ejemplo, la selfie de Noé con los animales? Hay algunas inteligencias artificiales que saben eso. Ellos no tuvieron oportunidad de eso. Pablo, que voy a ir a playa este domingo, voy a ir a divertirme, voy a ir a verme intensamente 2, voy a... O sea, Pablo no tuvo ninguna oportunidad para eso. Pablo estaba concentrado en el llamado del Eterno y más prisiones no pudo vivir. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Estaba allí firme. Amado, por eso es que cada vez que yo estoy así pasando por momentos que, sí, uno como ser humano se achicopala, porque cuando uno pasa por situaciones, ya sea cuestiones de enfermedad que vienen, como que se le baja la nota, como que ahora después de tanto tiempo, ahora tener que vivir con esto, uno va a la Biblia y yo no tengo nada. Prácticamente yo no estoy viviendo ninguna aflicción comparada con esto. Ahí está Job, por ejemplo, la vida de Job. No estoy pasando nada, ¿ya? Entonces, el estudiar la palabra, en meditar en ella, amados, aún nos ayuda en eso. Como que a apagar esas voces que a veces vienen a nuestra cabeza y decir, oye, pero si no estoy viviendo nada, o sea, eso es, comparado con esto, no es nada. Entonces, amados, a manera de reflexión en esta primera. Y aquí el salmista, que no tenemos seguridad si sea el mismo David, pareciera que no, aquí está pidiéndole al Señor que haga memoria de todas esas aflicciones
Y a veces este comentario puede surgir en nuestra vida de oración, también porque puede que en algún momento puede pasar que te venga una aflicción, ¿cierto? Ahí la pasamos, tata. Pero salido de esa aflicción, viene otra. Y viene otra, y viene otra, y uno como que, ah, Señor. Pero hay algo que es bastante claro, amados, y es que lo único que es para siempre, o una de las cosas que son para siempre, es la misericordia del Eterno. Porque las aflicciones pasan, ¿cierto? Por mucho que quieran durar, en algún día van a terminar, ya. Aunque sea con la muerte, pero la aflicción termina, ¿ya? Pero la misericordia, el amor y su palabra son para siempre, ¿ya? Y en eso, amados, debemos nosotros descansar. El segundo verso, cuando el salmista sigue allí en esa comunión, vamos a leer varios textos, dice, como él juró a Adonai y se inclinó a Adonai de Jacob, ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que encuentre un lugar para Adonai, un Mizcán para el poderoso de Jacob. Aquí, en este texto, el salmista está recordando ese momento cuando David, había una inquietud en él, ya, porque David estaba viviendo en algo quizás, o iba a vivir en algo muy cómodo como rey, pero él no se sentía en cierto sentido cómodo, sabiendo que iba a estar cómodo y que el arca del Señor iba a estar allí, como cualquier objeto, en cualquier lugar. Y vemos que ese pensamiento y esa actitud que tenía David, y para dar una aplicación de manera inmediata, a veces nos hace falta hoy a nosotros. El arca era, digamos que la parte representativa de lo que era la presencia de Dios en ese momento. Y para David era muy valioso el arca del Eterno. Así como, amados, deben de ser muy valiosos muchas cosas para nosotros hoy en día. Quizás hoy en día nosotros no tenemos el arca del Eterno aquí en medio de nosotros, pero todas las cosas, amados, que nosotros tenemos como instrumento para llevar el mensaje de salvación deben de ser especiales para ti y para mí, ¿ya? Y por eso las tenemos que cuidar. Y por eso en algunos momentos el pastor, mi persona y algunos hermanos han insistido de que estemos pendientes, de que de pronto en el caso de los niños, que son de pronto quizás los más susceptibles a dañar algún aparato, a dañar algún objeto, sí, porque puede pasar, pero tenemos que tener cuidado con esas cosas. Miren que este texto está enlazado precisamente con ese momento que vivió David y lo vamos a leer. Vamos a leer una sola partecita en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, del 1 al 17, pero vamos a leer solamente esta parte. Dice, sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey, ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Si seguimos leyendo el texto, vamos a ver que sí, ahí él tenía ese anhelo en su corazón de crear, de hacer el templo para el Señor, pero el Señor mismo le contesta inmediatamente en el texto más adelante y le dice pues que él no lo va a hacer, sino que lo iba a hacer más adelante uno de sus hijos. Pero ahí el tema de David, eh, vemos que había una inquietud que cuando leemos aquí, dice, no daré sueño a mis ojos. Eso, el hecho de que el arca estuviera allí en medio de unas cortinas y que él no sintiera que el arca estuviera en un lugar que para él, ante sus ojos, fuera un lugar adecuado. Ahora, este tema de lugar que habla aquí va más allá de un lugar físicamente hablando. Aquí he escuchado a algunos hermanos con respecto a esto y decían que uno de los ejemplos que se daba era que esto es como por ejemplo el hogar. No es lo mismo decir casa que decir hogar, porque tú la casa puede ser cualquier edificación,
Pero cuando hablas de hogar, el hogar, ¿quiénes lo componen? ¿Cierto? Lo mismo que es la quejilá. Yo puedo hablar de la quejilá como un lugar donde está la propiedad, donde están los muros levantados, pero ese lugar y esa propiedad no es quejilá si los hermanos no están allí en armonía, ¿cierto? Unidos. Entonces, a este lugar, David prácticamente a lo que se refería era a un lugar donde él pudiera mantener esa comunión íntima con el Señor, ¿ya? Donde existiera realmente una comunión. Entonces, eso no lo dejaba dormir. Eso no lo dejaba dormir. Amado, ¿qué es lo que no nos deja dormir a nosotros hoy en día? No nos dejan dormir las preocupaciones, las deudas, la enfermedad. Pero ¿será que a ti y a mí no nos deja dormir como que tengo rato que no voy al Shabbat, tengo rato que no leo la palabra, tengo rato que no oro así ferviente? ¿Será que eso no te deja dormir a ti? O sea, si vemos de pronto no sé si decirle insensibilidad espiritual que nosotros tenemos con respecto a las cosas del Eterno. O sea, somos más sensibles al mundo y a sus afanes que a las mismas cosas del Eterno. Qué bonito, amados, me incluyo yo, qué bonito es que pronto llegue a ti la preocupación, oye, como José, te hace falta como que, mira, escudriñar más la palabra, meditar en ella. De pronto te estás como que concentrando nada más en el estudio de los salmos. Un ejemplo. Es momento que te levantes y comiences como que a leer otros libros, a que medites en ellos, ¿ya? Hay personas que aún son creyentes y leen más libros de hermanos creyentes que la misma Biblia. Y eso, amado, debería perturbarte el sueño. Y es por eso es que a veces estamos tan adoctrinados que nos cuesta entender que la palabra nos llama a obedecer sus instrucciones. ¿Ya? Y es en ella en la que tenemos que meditar. Bueno, alabado sea el Señor por el libro que escribió el hermano. Qué bonito y qué bonita reflexión, pero hasta allí. Porque ese hermano, por mucha sabiduría que muestre en su libro, ese hermano no es el Eterno. Ese hermano no es Dios. La palabra de Dios está aquí y es en ella en la que debemos meditar. ¿Ok? ¿Ya? A veces de pronto decimos, es que el tiempo, por ejemplo, yo ahora en este caso, para mí el tiempo es, Dios mío, es muy limitado y saco el tiempo y a veces me toca de pronto trasnocharme un poquito más para poder hacer lo que me toca hacer y levantarme más tempranito para tener yo unos 15, 20 minuticos para hacer lo que me toca hacer como creyente. Pero amados, debemos darle más importancia a este tema. David aquí le perturbó el sueño el saber que el arca estaba ahí, que no había un lugar propicio donde se pudiera hacer toda la parte espiritual que rodeaba al arca del pacto. Porque no era simplemente tener el arca ahí, como muchos tienen la Biblia en sus casas ahí, como una cuestión de protección. En algún momento el pueblo de Israel estuvo así. Ay, es que si no está el arca del pacto, ay, es que hay que buscar el arca del pacto. Y fíjense lo que es el Eterno tan maravilloso, que hubo un tiempo, y ya eso creo que lo vamos a ver ahorita, si no estoy mal, que el arca del pacto se la llevaron los filisteos. Y aún no estando el arca del pacto con ellos, el Señor hizo desastre en la tierra de los filisteos, donde le salieron tumores y de cuánta cosa. Así nos damos cuenta que más allá de algo físico, se trata de la comunión que tú y yo tengamos con el Eterno. ¿Ya? Puedes tener la Biblia ahí abierta en el Salmo 91 de todo lo que tú quieras, pero si realmente no hay comunión y no hay un procurar obedecer, de nada vale todo eso. De nada vale todo eso. Entonces, amados, meditemos en esto, meditemos en esto. David prácticamente aquí se le perturbó el sueño, dice, ni a mis párpados adormecimiento, no tenía sueño, le perturbaba esto, hasta que él no encontrara un lugar adecuado. Pero aquí vemos en la historia, en el segundo libro de Samuel, que ya el Señor
sabía la inquietud que tenía David, pero ya él tenía preparado absolutamente todo. Infortunadamente, más adelante vemos todo lo que pasó, que aún a pesar de toda la sabiduría de Salomón y todo lo que sucedió, cometió errores como todo ser humano, y eso llevó a la destrucción del templo, a la división del pueblo y todo lo que vino más adelante. Entonces, sigue diciendo el salmista en el verso 6, dice, oímos acerca de esto en Efrata, ¿no? Lo encontramos en los campos de Yar. Resulta, amados, que ¿qué se nos viene a la cabeza cuando leemos este nombre? Efrata, o no sé si se lee así, Efrata. ¿Quién se acuerda? Efraín. Vamos a ver algunos textos bíblicos muy puntuales con respecto a Efrata. Génesis capítulo 35, verso 19. Murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Ya cuando nosotros hablamos, encontramos la palabra Efrata, tiene que ver con Belén, y vamos a ver otros textos bíblicos. Ruth capítulo 4, verso 11. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, testigos somos, haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riqueza en Éfrata y seas célebre en Belén. Otro texto bíblico, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, está aquí la misma. Aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Cuando nosotros escuchamos el nombre de Belén, ¿qué se nos viene a la cabeza? Nacimiento del Señor, ¿cierto? Pero, ¿quién más nació en Belén? David. David, vamos a ver otro texto. Mira, David era hijo del Efrateo, aquí está, de Belén de Judá, llamado Isaí, y este tenía 8 hijos. Isaí en los días de Saúl era ya viejo, avanzado en años entre los hombres. David era de Belén, ¿ya? David era de Belén. Entonces, hay una nota con respecto, me voy a devolver un momento cuando dice acá, lo encontramos en los campos de Yar. Estos campos de Yar, hay una nota en la Reina Valera que dice, en los campos del bosque, que algunos lo traducen así, dice, parece ser una referencia poética a Kiriat Yarim, que significa ciudad de bosques, lugar situado a unos 15 kilómetros al noreste de Jerusalén, donde estuvo el arca del pacto una vez que los filisteos la devolvieron. ¿Y por qué la devolvieron? Porque los estaba matando. Los estaba matando. Llévense eso, que no queremos eso aquí. ¿Ya? Entonces, al parecer, cuando dice eso, y ahí, y es allí, amados, donde hacemos la conexión, porque cada vez que en los salmos, en la mayoría de los salmos, cuando hablamos de Le David, recuerden que no solamente se puede leer Le David, sino que también, o para David o por David, sino que también se puede leer para el amado o por el amado. Entonces, es un tema, no sé si decir lingüístico, del tema del idioma hebreo, que nos permite hacer esto. Y un texto lo podemos ver desde el punto de vista en su contexto inmediato para con David, pero también podemos verlo de manera futura o profético hacia nuestro Señor Yeshua, a Mashiach. ¿Ok? Entonces, sigue diciendo el salmista, entremos en sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. Aquí moradas, la palabra morada tiene que ver con la palabra Mizcán. ¿Y qué es el Mizcán? El tabernáculo, ¿cierto? Recordemos que el tabernáculo, dentro del tabernáculo, el tabernáculo es todo esto, es toda esta parte. En el tabernáculo, esta zona eran los patios, ¿cierto? Y aquí estaba donde se hacían los sacrificios. Y aquí adentro era que estaba el tema del lugar santo, el lugar santísimo, y dentro de eso estaba el arca del pacto, que ya mi hermano Jacob estuvo hablando del contenido
que estaba allá adentro. De por cierto, que algunos dicen, Jacob, que la vara de Aarón, así como en su momento hacía el símbolo del sacerdote, en este caso Aarón, para nuestros tiempos, nuestra época, eso prácticamente lleva a representar a Yeshua, que es el sumo sacerdote. ¿Ya? Entonces, aquí entremos en sus moradas. Hay algunos comentaristas que dicen que esto tiene que ver con del entrar. Aquí dicen que esto se puede interpretar como que ojalá que todos seamos esas moradas de Hashem, cuando dice entremos en sus moradas, porque recuerden que en el pacto innovado, como algunos le llaman, ¿quiénes terminamos siendo las moradas del Eterno? Nosotros. La misma palabra dice que nosotros somos templo o moradas del Ruach HaKodesh. Ya, entonces, algunos dicen que relacionan con entremos a sus moradas somos nosotros, y postrémonos ante el estrado de sus pies. El estrado de los pies era donde los reyes apoyaban su pie, o sea, humillados delante de su presencia. ¿Ya? Esas moradas representaban a las personas en donde Hashem tenía como que esa mirada puesta en ellos, que eran los únicos que con él tenía esa comunión. ¿Ya? En el verso siguiente, aquí vamos a ver algo, ahí es donde voy a ampliar un poco el himno, y es este texto, dice, sube, oh Adonai, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu kedushá. Esta palabra aquí, sube, prácticamente está dando como que a entender, como que prepárate o incorpórate, y le está hablando aquí el salmista al Señor Adonai, y le habla al lugar de tu reposo, al lugar de tu reposo. Esa palabra reposo que ha sido mal interpretada bastante, vamos a desarrollarla un poco, porque resulta y pasa que esta palabra yo estuve buscando por el diccionario Strong y por todos lados, a ver un detalle que había escuchado por allí. Y esta palabra reposo la traducen de la palabra menujá. Y estuve ahí consultando el diccionario Strong y me encontré con lo siguiente. Tiene que ver con reposo, pacíficamente, consolación, morada, consuelo, descanso, habitación, paz, reposo, reposo. Resulta de que lastimosamente la palabra Shabbat también la traducen como reposo, pero resulta y pasa de que la palabra Shabbat más bien tiene que ver con detenerse o hacer una pausa, que es muy distinto a reposo. Y es allí donde muchos, lamentablemente algunos, tienden a hacer comentarios hasta llegar a burlarse, lamentablemente, a decir que el Señor se cansó. El Señor estaba cansado y por eso el séptimo día reposó. Pero es que no conocen, y uno de los grandes problemas a nivel lingüístico y a nivel de interpretación que tienen muchas personas que conocen la palabra, es lamentablemente no ver la palabra en su contexto original, sino que ven la palabra que ya fue traducida al griego y después del griego al inglés y después del inglés al español. Entonces van a venir a estudiar el español, y ya desde el español de ahí se desprenden muchas malas interpretaciones y muchas malas traducciones. En el caso de Shabbat, como decía, no es reposo como tal. No es que el Señor se cansó y entonces reposó, porque para eso en hebreo hay una palabra que ya la vamos a estar mirando. Resulta de que esta palabra podríamos decir, menunja, es como, digamos, como un sinónimo que tiene que ver, no tiene que ver exactamente con ese reposo que se dice, sino que tiene que ver más bien con como esa pausa de una actividad, las actividades rutinarias que tú y yo tenemos. Pero no significa, amados, y esto es lo que tiene que ver con esta palabra, de hacer una pausa para quedarse quieto.
que eso es lo que muchas veces interpretan con reposo. Hacer una pausa para que tú salgas de la rutina que vienes, pero no para quedarte quieto, sino para que hagas otras actividades. Y con estas otras actividades, de pronto, tú lo que haces en medio de eso es como que reiniciarte un poco y refrescarte un poco. Y algunos comentaristas dan un ejemplo que me pareció, y este es el ejemplo puntual. Y el ejemplo de esto es cuando nosotros hacemos las pausas activas en las empresas. Cuando tú haces una pausa activa, nos mandan a hacer, yo precisamente eso trato de hacerlo mucho, ahora también por los problemas de vista que he venido presentando, me toca quitarme los lentes, caminar un poco, salir, yo hago la pausa activa, pero esa pausa activa no implica aunque yo me voy a echar un sueño de 10 minutos, no implica eso. La pausa activa, aún a mí me toca a veces, porque como estoy con el mouse así todo el tiempo, de pronto estoy diseñando algo, estoy corrigiendo algo, a veces me toca como que hacer pausa y en esa pausa me toca como que estirar los dedos, estirar la mano, levantarme, quitarme los lentes, caminar un poco, dar la vuelta y en unos minutos volver a regresar a lo que estaba haciendo. Esta palabra menuja tiene que ver con eso. Dejar de hacer mi rutina o las actividades que yo tengo como rutina, dejar de hacerlas para hacer otra distinta, momentánea. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica esto, amados? Y voy a seguir con el ejemplo del tema de la pausa activa. Cuando yo me levanto, quito mi mano del mouse, que a veces la tengo que me duele, y comienzo yo a hacer los ejercicios que recomiendan para el tema de las manos, yo lo que estoy haciendo con ese ejercicio es como especie de una renovación, como una restauración para que mi mano me deje de doler, para que los músculos lleguen a tener un poco de mayor flexibilidad y esto me ayude a mí a seguir con mi trabajo rutinario. Entonces, ¿qué implica, amados? En ese ejemplo, esa pausa activa lo que me está permitiendo, lo que me está dando es tener un tiempo de restauración. ¿Sí me voy a entender? Entonces, cuando acá dice, y ahí es donde está la clave, cuando acá dice, sube el Señor o prepárate, incorpórate, Señor, prepárate para tu menujá, es prepárate para tu restauración, para la restauración que el Señor hace en nosotros. ¿Qué implica eso, amado? Y me voy más allá, que cuando nosotros venimos al Shabbat, cuando nosotros guardamos Shabbat, cuando nos apartamos de nuestra vida rutinaria, de nuestras actividades rutinarias, en ese tiempo no es para que nos quedemos estancados, no es para que nos quedemos en nuestra casa durmiendo, sino que para que nos dediquemos a las actividades correspondientes que el Señor estableció para nosotros. Efesios 2:10, ¿qué dice? ¿Qué dice Efesios 2:10? Que Él preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Y amados, son esas obras las que a ti y a mí nos restauran. El apóstol Pablo escribía, renovado vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Eterno, agradable y perfecta. El Señor con el Shabbat lo que hace en nosotros es mantenernos a nosotros en constante restauración. Entonces, cuando nosotros leamos esta palabra reposo y que veamos en el hebreo que tiene que ver con menuja, tiene que ver con eso. Restauración, restauración. ¿Ya? Entonces, yo me puse a buscar las otras versiones. Fíjense que acá dice que esto tiene que ver con la letra, la palabra 4495, igual. Lo mismo, yo cuando leí esto me pareció los diccionarios que nosotros normalmente consultamos. ¿Qué es descansar? Se dice descansar que descansó. O sea, no me dijo nada. Así, cuando yo leí esto, lo mismo de esto, o sea, lo mismo de me busqué esa palabra y sale quieto, lugar establecido, hogar, descansar, descanso, hogar, reposo. Y por último, esta palabrita también la busqué para ver
descansar, establecerse, usado en gran variedad de aplicaciones, morar, quedarse, dejar, caer, colocar, dejar, a solas, retirar. Pero en sí, esta palabra, amados, tiene que ver con eso. El yo dejar de hacer mis actividades rutinarias para hacer algunas actividades no convencionales, que no son no convencionales, pero que son actividades que el Padre preparó de antemano para que yo anduviera, para que nosotros anduviéramos en ella. Entonces, en ese sentido, amados, tenemos que quitarnos de la cabeza que el Shabbat es para reposar, para descansar. Amados, cuando en algún momento todos nosotros sabemos que en Shabbat tenemos que congregarnos, ¿ya? Y el Señor Yeshua explicaba aún más del tema de congregarse. En el tema de congregar, el tema del Shabbat, nosotros tenemos que hacer el bien, independientemente de donde estemos, independientemente de que nos encontremos. La intención del Shabbat es hacer el bien. Y hacer el bien, amados, es una actividad restauradora para mí. Porque ¿qué es lo natural del ser humano? Hacer el mal. Ese es lo natural de nosotros, pero cuando nosotros dejamos de hacer lo que está mal y comenzamos a alinearnos a las instrucciones del Eterno, tú y yo estamos en proceso de restauración, ¿ya? Ahora, hay una palabra que es precisamente la palabra que se debe usar para ese reposo absoluto de quedarse quieto, de no hacer nada. Si es ya un sueño dormir, duérmete, ahí estás reposando realmente. Y en hebreo es la palabra, se pronuncia así, la fonética es marjoa, marjoa, no es menujá, no es Shabbat, es marjoa. Cuando ustedes lean marjoa, si está, ya tuvo un sueñito ahí de 10 minutos, ese es marjoa, porque te vas a quedar quieto, no vas a hacer absolutamente nada. Pero cuando tú veas la palabra menujá o Shabbat, no es para que te quedes quieto. Ah, es que voy a guardar Shabbat y ahí acostadito en la cama con un ventilador. Ahí estás en Marjot. Ahí estás en Marjot, no, no estás en Menujá ni mucho menos Shabbat. Entonces, amados, yo quiero que tengan presente, que la tengamos aquí, la palabra Menujá, que tiene que ver con restauración, porque ahora vamos a ver algunos otros textos bíblicos que también han sido mal interpretados. Entonces, miren vamos a mirar este texto, el Salmo 195. Miren lo que dice este texto. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Y este texto lo conectan con un texto que vamos a estar leyendo ahorita en Hebreos, en donde los hermanos o nosotros anteriormente, para no mencionar a nadie, nosotros anteriormente malinterpretábamos para no guardar Shabbat. Para no guardar, mira, que ya no hay que, porque ya el Señor es mi reposo. ¿Para qué voy a guardar Shabbat? El Señor es mi reposo. ¿Para qué? No, mira. Entonces aquí prácticamente, ¿qué está diciendo el Eterno aquí en este salmo? Ciertamente no entrarán en mí, en mis otras actividades no convencionales. Entrarán en mi restauración. Eso es lo que está diciendo el Señor. No entrarán en mi reposo, interpretando como que el Señor es el reposo, que lo vamos a leer ahorita, Hebreos capítulo 4, verso 3. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Ellos nos interpretan, Yeshua es mi reposo ya. Tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, que está mencionando el Salmo 95, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. No, es que no es que se haya quedado quieto sin hacer nada. Él simplemente dejó de hacer lo que venía haciendo de manera rutinaria para dedicarse a otras actividades no convencionales.
Y otra vez en este pasaje dice, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Entonces, no entrarán en mi reposo es no entrarán en mi restauración. Amados, tú y yo estamos en restauración. Tú y yo estamos en restauración, no en proceso. Cada vez que inicie Shabbat, no es que voy a guardar 10 reposos. Vamos a entrar en un tiempo de restauración. Aquí el Señor, venimos a practicar las actividades no convencionales, las actividades que el Señor preparó de antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. ¿Ya? Y ya el último pasaje sí lo vamos a leer de corrido, pero sí vamos a ver algunos detallitos que están allí. Sean sus coanín. ¿Qué son coanín? ¿Qué me dice? Sus sacerdotes, en otras, sus ministros, sus servidores. Y qué bueno que la hermana haya mencionado la palabra servidores, porque aún la palabra ministro, algunos dicen que no es la palabra correcta, ministros, y en algún momento, hace muchos años, cuando todavía ni por ahí de esto, yo una vez expliqué el tema de la palabra ministrar. Es más, precisamente ayer que nos veíamos la serie con mi esposa, hay un texto que dice que creo que es Samuel, si no estoy mal, y Samuel ministraba en la presencia del Señor. Si yo tomo esa palabra ministraba, como yo el concepto que tenía antes, yo debo hacerme muchas preguntas. Por ejemplo, o sea, que el Señor necesita ser ministrado. O sea, que el Señor tengo que yo ponerle la mano en la cabeza y tumbarlo. O sea, Samuel ministrando al Señor. Pero cuando yo vengo y aterrizo el concepto de la palabra, que ya yo sé que esa palabra ministración no es sino más bien el servicio, un servicio que uno presta ya es diferente. Entonces yo interpreto, que es que Samuel servía en la presencia del Señor. Ya es muy distinto. ¿Ya? Yo recuerdo que cuando yo expliqué esa palabra, muchos me miraron mal en la congregación. Pues ahora no, como ya estaban acostumbrados a que le pusieran la manito, que oraran por él, que lo empujaran y en el suelo y comenzaran con, ay, el Señor. Yo expliqué y ese día eso fue un, mejor dicho, son sus ministros, son sus servidores vestidos de justicia, sean sus servidores vestidos de justicia y que griten de alegría sus kadoshim. Aquí hay muchos toman esta palabra como sus santos, pero más bien es piadosos, sus piadosos. Por amor a tu siervo David, no rechaces el rostro de tu ungido, no rechaces el rostro de la presencia, no rechaces. Juró un voto a David, un voto que él no anulará. Del fruto de tu propio ser pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto, aquí voy a explicar un poco el tema de la palabra pacto, porque es que la palabra pacto, una de las palabras que tenemos que también sacarnos de nuestra boca es la palabra pacto, ¿ya? En cierto sentido. Porque aquí originalmente es la palabra brit, y ya hemos explicado que la palabra brit tiene que ver con testamento. Testamento. ¿Y qué es testamento? Herencia, pero que estamos heredando la voluntad del Eterno. ¿Y qué es la voluntad del Eterno? Sus mandamientos, sus instrucciones, las instrucciones del Eterno. ¿Ya? Entonces, si tus hijos guardan mis instrucciones, porque aquí hay varios detalles en este texto. Miren que dice, Adonai juró voto a David, un voto que no anulará. Y dice, del fruto de tu propio ser pondré, esta palabra pondré es importante.
Porque ahí quebranta muchos aquellos que dicen que Yeshua era humano, que el ser humano, que tendría que obligatoriamente ser humano, porque para que sufriera, para que pudiera entendernos, para que sufriera lo mismo que sufrimos nosotros, y todos los argumentos habidos y por haber. No, amados. Ya hemos explicado que la palabra cuando habla de carne en el hebreo es la palabra, si no estoy mal, egéneto. Y esa palabra egéneto tiene que ver con cuerpo, no carne. Porque si decimos que es carne, entonces era igual que tú y que yo de pecador, y otro pecador no puede redimir a otro pecador. O sea, eso es incorrecto. ¿Ya? Entonces, aquí dice que el mismo Señor iba a poner sobre su trono, ya haciendo el énfasis de manera profética hacia el Mesías, ¿ya? Es el Señor quien iba a poner. Que si tus hijos guardan mis instrucciones, y aquí repiten, mi instrucción, o sea, mi pacto, o sea, mi instrucción o mis instrucciones, no es pacto como tal. Dice, la cual les enseñaré entonces a sus hijos también para siempre se sentará en tu trono. Y aquí para siempre es enfocándolo hacia Mashiach. Porque Adonai ha escogido a Sión, la ha querido por su morada. Aquí Sión, algunos dicen que este término que tiene que es un término literario y lo relacionan mucho con Yeshua, Sion. Dice, él la ha querido por su morada. O sea, Yeshua, que donde el Eterno iba a vivir de manera plena, toda la deidad del Eterno iba a vivir allí, en Yeshua. Este es mi lugar de reposo, este es mi lugar de restauración para siempre. Yo moraré aquí porque la he escogido. O sea, prácticamente Yeshua, la representación de su reposo, perdón, la representación de su restauración. Tenía pegada la palabra reposo. Dice, la bendeciré abundantemente con mucha provisión, daré a sus pobres pan. ¿Quién es este pan? El pan de vida, acuérdense. ¿Quién es el pan de vida que descendió del cielo? Hasta saciarse. Sus cuanín, sus servidores, los vestiré con salvación y sus piadosos gritarán de alegría. Yo haré que un cuerno, aquí esta palabra cuerno, hay algunos que lo relacionan como rey. Yo haré que un rey retoñe allí de la línea de David y he preparado lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré con vergüenza, pero sobre él mi Kedushá florecerá. Aquí la Kedushá, a muchos la traducen como la corona, como corona. Entonces, amados, vemos aquí, digamos que en términos generales, el salmista aquí haciendo memoria de las promesas que el Padre le había hecho a David y que en medio de esas promesas está el tema de la restauración. Y por eso al final, amados, y ya para cerrar el himno, quise cerrar con esta reflexión en este verso. Dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envía. El Señor le prometió a David lo que iba a hacer y así fue. O sea, las palabras del Señor no volvieron vacías. Y vemos que a través de Yeshua es que tú y yo, todos nosotros entramos en ese proceso de santificación y de restauración. Todo lo que el Señor tenía preparado para David, a pesar de todas las aflicciones que pudo vivir. Entonces, amados, independientemente de todas las circunstancias que tú y yo podamos vivir, a veces situaciones difíciles, y aún no podemos negar situaciones en que nos alegramos, situaciones gozosas, ¿cierto? Porque así como somos afligidos, también el Señor nos permite vivir momentos alegres. Por ejemplo, para mí cuando nació Joel,
o cuando yo me enteré que venía en camino, o sea, momentos de alegría. Por eso no todo el tiempo estamos siendo afligidos, ¿ya? No todo el tiempo estamos siendo afligidos. Démosle gloria al Eterno porque cuando somos afligidos, si lo vemos desde ese punto de vista, el Señor lo que está haciendo es capacitarnos, ¿verdad? El Señor nos está fortaleciendo en medio de la debilidad. El Señor lo que hace es fortalecernos para que nosotros le busquemos más, fortalecernos en lo espiritual, pero también fortalecernos en el tema de la obediencia. Eso es lo que hace el Eterno, ¿ya? Y que Él no nos libra de la bendición, porque sí, somos afligidos, pero su bendición en algún momento llega. Como dice el mundo, no hay un dicho, eso, mi hermana, ese dicho, porque es un dicho que lo menciona, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. O sea, yo soy malo para los dichos, mi mamá es buenísima. Quería mencionar ese dicho, pero es así, amados, es así. Nosotros vivimos circunstancias difíciles, pero amados, no te preocupes, eso va a pasar, eso va a pasar y va a llegar un día en que te vas a gozar, pero eso sí, el día que estés gozando, aprovecha, porque vendrá otra en que tendrás que ser humillado nuevamente y estamos en ese proceso, ya, porque lo bueno del Señor de tantas cosas buenas que nosotros vemos del Eterno y su palabra, es que precisamente eso. El Señor te pasa por un momento de aflicción, pero es el mismo Señor que te tiene preparada la consolación. Te la tiene preparada. Porque Él en esa aflicción no te va a dejar siempre. ¿Ya? La vas a pasar, vas a sufrir, muchas veces vas a llorar, pero te va a levantar. Te va a levantar, porque muchas veces de esa aflicción el resultado de esa aflicción es lo que logra es mayor comunión con Él. Es mayor comunión. Y en esa comunión, el resultado es la bendición del Eterno. Amén. Amados, pues eso era todo. Vamos a orarle al Padre. Amado Padre, bendito eres, Señor. Gracias, te damos por tu palabra. Gracias, Padre, por esta reflexión que hicimos en el día de hoy. Gracias por edificarnos una vez más, Señor. Tu palabra es buena, es abundante, está enriquecida, Señor, por todos los lugares por donde la queramos ver, Padre. Gracias te damos, Señor, porque a través de ella tú cada día nos levantas, Señor. Una vez más, Señor, podemos evidenciar que tú nos restauras cada día, que tú nos estás preparando, Señor, para ese gran día, para cuando tú vengas, que tú nos mantienes en el proceso, Señor. Proceso que muchas veces, Padre, muy posiblemente no podamos comprender, no podamos entender. Hay momentos, Señor, en que nos preguntamos muchas cosas de circunstancias que vivimos, enfermedades, situaciones que en el momento, en el instante que la estamos viviendo, no encontramos el porqué, no encontramos el motivo, porque como seres humanos siempre queremos encontrar un porqué. Pero al final, Padre Eterno, tú siempre, y eso no cabe ninguna duda, siempre termina glorificándote en todo. Y es por eso, Padre, que estamos agradecidos. Estamos agradecidos contigo, Padre, y permite, Padre, que ese agradecimiento pueda florecer en nosotros con actos dignos de arrepentimiento, con Padre Celestial, siendo obedientes a ti, Rey amado, en tu presencia, Señor, y aún para con los hombres, Rey. Gracias te damos por este momento, gracias por este tiempo. Padre, quiero de manera especial, Padre, orar eh, por mis hermanos que están enfermos, Señor. Quiero dedicar este momento, Señor, por ellos. Tus manos, Señor, de los que tengo memoria, de los que tengo presente, Señor, la vida, Padre Celestial, de la señora Carmen, Padre, que ha sufrido, Padre Celestial, en su tema de salud. Oramos, Padre, para que seas tú restaurando sus venas, Señor, sus arterias, para que seas tú ayudando, Señor, equilibrando, Señor, su presión. Y también, Padre, conforme a tu voluntad, derramando alivio, consuelo, Señor, y sanidad sobre su esposo, Padre eterno.
Te pido, Rey, que les proveas todo lo que ellos necesiten, Padre, conforme a tus riquezas en gloria. Oramos, Padre, por la señora María Carrasquilla, Padre, también que ha padecido, Señor, problemas respiratorios, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú ayudándole, tocando su vida, permitiendo, Padre eterno, que ella pueda, Señor, sentir, Señor, ese toque de parte tuya, esas manos sanadoras, Señor, en tu presencia, Señor. Gracias te damos por cada uno de ellos, Señor, y por aquellos hermanos que de pronto no tengo conocimiento, Padre, pero que también están padeciendo, Señor, dificultades, Señor, por enfermedad o alguna circunstancia. Te pido, Padre, que seas tú teniendo misericordia, que seas tú extendiendo tu mano de sanidad sobre sus vidas, que hagas memoria, Señor, que escuche sus oraciones, su clamor, sus súplicas, y permitas, Padre, que ellos, Padre, puedan evidenciar, Señor, que tú estás en medio de cada circunstancia. Gracias te damos, Padre, porque tú no nos dejas solos, Señor. Padre, tú no nos colocas una prueba, Señor, que no podamos sobrellevar, sino que así mismo traes con ella la salida, Padre. Y hoy aquí está tu pueblo, Señor. Está tu pueblo humillado delante de tu presencia. Estamos delante de ti, Padre, independientemente de las circunstancias, agradecidos contigo, Padre. Agradecidos por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que sé, Padre eterno, que seguirás haciendo en cada una de nuestras vidas. Padre, te exaltamos y te bendecimos, Señor, en este día, en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén.